Claro, como la que hubo la anterior, una consulta presencial así. Es el 6. Ah, ok, perdón. Gracias. Es el 6. La consulta es el 6. La del 6 es para los que rinden el 10. ¿Sí? Y después se tienen que sumar a las consultas de final. ¿Está? Listo. Igual para esta parte o sea, esta parte del coloquio, la segunda parte es como más cortita que la primera, ¿no? Ah, yo siento. Eh, no sé, pues no sé si tan... recuerden que dentro de equilibrios heterogéneos tenemos equilibrios de precipitación, gravimetría y equilibrios de distribución. ¿Sí? Tenemos todo redox y tenemos esta parte de análisis qual y quanti. ¿Sí? Puede Listo, ¿y ser. todavía no definiste cuándo vamos a poder ver los exámenes? Se los llevo. Bueno, lo charlamos después de la clase. Vale, ¿Sí? listo. Gracias. Probablemente se los lleve cuando rindan el segundo parcial. Pero charlamos ahora después de la clase y nos ponemos bien de acuerdo. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. empezamos con análisis cualitativo. Es decir, bueno, nosotros en la primera clase vimos esta clasificación de del análisis, de las técnicas analíticas en función de la finalidad de la técnica y del tipo de información que queríamos obtener. Y entonces clasificamos en análisis cualitativo y en análisis cuantitativo. Y yo les di esos ejemplos que tenemos ahí y dijimos que el análisis cualitativo era aquel en el cual nosotros teníamos como objetivo la identificación de una especie o un grupo de especies y que teníamos como respuesta la respuesta era binaria, es decir, sí, no, era o está presente o no está presente. Mientras que en el análisis cuantitativo nos enfocamos a lo que tiene que ver la determinación de la concentración de esa especie en una determinada muestra. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con análisis cualitativo y como dijimos recién, el análisis cualitativo tiene como objetivo identificar una especie o un grupo de especies, ¿sí? Teniendo en cuenta alguna propiedad. El análisis cualitativo clásico se fundamenta en el empleo de los sentidos, ¿sí? Como para ver la presencia o ausencia de un analito mediante el empleo de ciertas reacciones químicas, como puede ser una reacción de precipitación, como puede ser una reacción ácido-base, como puede ser, ¿sí? Todos equilibrios que nosotros estudiamos a lo largo del cuatrimestre. Uno de los objetivos de ese análisis cualitativo entonces es justamente la identificación del analito o de un grupo de analitos y para poder llevar a cabo esa identificación lo que se hace o lo que se tiende a hacer es comparar entre un estándar, un blanco y la muestra. ¿Qué es un blanco? ¿Sí? Un blanco es todo lo que contiene o todo lo que vamos a usar en la reacción, todos los reactivos y demás, menos el analito. En un blanco, que se llama blanco de reactivo, no tiene que estar contenido el analito. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos determinar cloruros. Entonces, nuestro blanco, cloruros en agua, ¿sí? Entonces, nuestro blanco va a ser una agua, probablemente usemos agua destilada, sabemos que tiene ausencia de cloruros, un agua desmineralizada que no tenga cloruros o un agua ultra pura, un agua sin cloruros y vamos a utilizarla como blanco y a ese blanco le vamos a agregar los reactivos que sean necesarios para poder identificar los cloruros, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que vamos a usar como reactivo nitrato de plata y que lo vamos a identificar a través de la aparición de un precipitado blanco de cloruro de plata, ¿sí? Entonces, tenemos un blanco en el cual sabemos que ahí no está el analito. Tenemos un estándar que preparamos en el laboratorio, también utilizando agua ultra pura o agua destilada, y lo que hicimos es preparar una determinada concentración de cloruros. Ahí nos aseguramos que en ese estándar tenemos cloruros, ¿sí? El estándar contiene los cloruros. Y finalmente la muestra, que es donde nosotros queremos saber si están o no están presentes esos cloruros, ¿sí? Entonces, la misma reacción, es decir,
vamos al ejemplo, el agregado del cloruro de plata, perdón, el nitrato de plata, ¿sí? Para ver esa aparición del precipitado, se lo hacemos tanto al blanco como al estándar como a la muestra. El blanco no debería dar nada, el estándar nos va a dar positivo, vamos a ver la aparición de un precipitado, y la muestra debería dar similar al estándar si es que tiene cloruros, y si no, similar al blanco si es que no tiene cloruros, ¿sí? Entonces, fíjense, porque si, bueno, ¿y cómo hacemos si está o no está? O si aparece un precipitado, pero no es el precipitado que correspondía, digamos, a los cloruros. Entonces, de esa manera, ¿sí? Vamos a lograr la identificación del analito y esa identificación se va a basar en esa comparación entre un estándar, un blanco y una muestra. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que es un blanco? Sí. Bien. Más o menos, profe. Es como que no le haces nada al blanco, digamos. Como que Sí, está ahí. hace el reactivo, pero vos te tenés que Claro. asegurar que el blanco no tenga el analito. El blanco no puede contener el analito. ¿Y cómo Por me eso aseguro se que no llama tenga analito? blanco. ¿Eh? ¿Y cómo me puedo asegurar que no tenga analito? Bueno, en el ejemplo que yo les di, utilizando, por ejemplo, agua, si nosotros queremos hacer la determinación de cloruros en agua, utilizando agua que yo me aseguro no tiene cloruro, como puede ser un agua destilada o un agua ultra pura, ¿sí? Ya sabemos que no tiene cloruros, o un agua desmineralizada que pasó por un proceso de intercambio iónico y sabemos que ese agua no contiene cloruros, ¿sí? Entonces, uso ese agua que ya sé que está libre de cloruros, ¿sí? Estoy segura que no va a contener los cloruros como blanco, y ahí le agrego el analito, ¿sí? Perdón, le agrego el reactivo. En definitiva, el blanco va a contener todo lo mismo que tenga el estándar, menos el analito. Entonces, yo hago la misma reacción, se la hago al estándar y la hago en el blanco. Y ese va a ser el blanco, ¿sí? No tiene analito, entonces no debería tener respuesta positiva en el blanco. ¿Se entiende? Ok, y dependiendo cómo se presente, o sea, las dos reacciones, se va a parecer más al estándar o al blanco, la muestra que yo tenga. Luego, exacto, comparamos la muestra con el estándar y con el blanco. Y ahí nos vamos a Claro, dar cuenta si contiene el analito o no. listo, ahora sí, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Recuerden, el blanco contiene todos los reactivos, ¿sí? Que están involucrados, si es que hay involucrado una reacción y demás, menos el analito, ¿sí? Un blanco no contiene el analito. Bien, y por otro lado, una forma también de identificar al analito es a través de tiras reactivas o podemos decirle, sí, tiras reactivas que nos van a dar información semi-cuantitativa, ¿sí? Es decir, podemos identificar un analito, es decir, está presente o no está presente, o también podemos obtener a partir del análisis cualitativo información semi-cuantitativa, y uno de los ejemplos claros, uno de los ejemplos más comunes es el uso de esas tiras reactivas, en donde no solamente me va a decir si está presente o no está presente el analito, sino que además me puede dar una idea de la concentración, ¿sí? Sin cuantificarse, es decir, bueno, hay tal concentración, ¿sí? Pero me puede dar una idea de la concentración. Bueno, ahí les puse algunos ejemplos, pueden ser, por ejemplo, las tiras de pH, que nos dice, por ejemplo, en qué pH estamos trabajando, por comparación, si bueno, está similar a 2 o a 2,5 o a 3, pero bueno, yo no sé si es 2, yo digo, bueno, lo clasifico en 2, pero no sé si es 2,0 o es 2,1, por ejemplo, ¿sí? O si me queda en 2,5, no sé si es 2,4 o 2,6, da por ahí, ¿sí? Entonces, la información es semi-cuantitativa. Lo mismo, por ejemplo, las tiras de glucosa, también uno puede comparar y saber más o menos en qué intervalo se encuentra la concentración de glucosa medida, pero no exactamente qué concentración. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con las tiras de cloroactivo, exactamente lo mismo. Uno obtiene un color, lo compara, pero hay una escala que depende de la concentración, si es hasta 10 da un color, hasta 25 da un color, hasta 50 da un color, hasta 250 da un color, y bueno, no sabe que tiene hasta 250, no sabe cuánto más, exactamente qué concentración tiene. Por eso también se incluye
esto dentro de lo que es análisis cualitativo, pero la información es semi-cuantitativa, ¿sí? O sea, al menos nos da una idea de en qué concentración puede andar, aunque no nos da información de la concentración que tiene realmente esa muestra, ¿sí? Bueno, los reactivos que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo estas reacciones químicas se pueden clasificar en reactivos de grupo, de reconocimiento y reactivos enmascarantes, de acuerdo a cómo se ponga de manifiesto la presencia de ese analito, ¿sí? Cómo se vaya llevando a cabo la identificación. Los reactivos de grupo justamente pretenden eso, es aislar una especie o un grupo de especies del resto de la matriz de la muestra, ¿sí? Clasificarlas como en un grupo determinado. Como el objetivo del reactivo de grupo es aislar, se utilizan técnicas de extracción, de separación, ¿sí? Como puede ser la precipitación. Entonces yo separo, ¿se acuerdan? Nosotros vimos precipitación, por ejemplo, fraccionada. Separo un precipitado del resto de la disolución. Una extracción líquido-líquido, un intercambio iónico, ¿sí? En el caso de precipitación, bueno, el reactivo va a ocasionar el reactivo de grupo va a ocasionar la precipitación, ¿sí? de un grupo de especies y lo va a separar del resto de la matriz de la muestra. En el caso de una extracción líquido-líquido, el reactivo lo que va a provocar es que el analito o los analitos que yo quiero separar puedan ser extraídos, por ejemplo, por una fase orgánica. Y en el intercambio iónico, la misma resina de intercambio iónico es la que funciona como reactivo, ¿sí? Entonces me va a permitir extraer, intercambiar de la matriz de la muestra el analito o el grupo de analitos que a mí me interesa, ¿sí? Esos son los reactivos de grupo. Los reactivos de reconocimiento, como lo dice la palabra, nos van a permitir identificar un analito o un grupo de analitos. Generalmente es puntual para un analito, debido a un cambio que es visual que se da en la disolución. Por ejemplo, la aparición de un precipitado, por ejemplo, el cambio de color de la disolución, ¿sí? Acá en estas tablas vemos algunos ejemplos de reactivos de identificación para distintos analitos, tanto inorgánicos como orgánicos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si el efecto nosotros queremos determinar como analito plomo y le agregamos como reactivo de identificación o de reconocimiento el yoduro, lo que se va a formar es un precipitado, ¿sí? Color amarillo, de yoduro de plomo, y en este caso, bueno, nos indica, bueno, cómo confirmamos que ese precipitado amarillo es de yoduro de plomo. Bueno, porque tiene un efecto de lluvia de oro, se llama, que es esto que se ve acá, ¿sí? Cuando el yoduro de plomo precipita, se ve así, ¿sí? Es muy particular del yoduro de plomo, y entonces, bueno, estamos confirmando que realmente tenemos plomo en esa disolución. Podría ser un cambio de color, como en el caso del hierro 3, en el cual se agrega tiocianato y se forma un complejo color rojo, el tiocianato de hierro, ¿sí? Entonces la disolución cambia de color. ¿Cómo confirmamos que realmente es tiocianato de hierro? Bueno, si a la solución le agregamos fluoruros, vamos a ver que se vuelve a decolorar, ¿sí? Pierde el color rojo. Supónganse que quieren identificar carbonatos en una disolución. El reactivo de identificación de reconocimiento podría ser el ácido clorhídrico, y el efecto que se ve es formación de gas, si se ven como burbujitas en esa disolución. Y eso es por la formación del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo realmente confirmo? Bueno, en este caso se hace este dióxido de carbono que se libera, se hace burbujear sobre una solución de calcio y se vuelve a formar el carbonato de calcio, ¿sí? Como precipitado. Entonces, todos estos, yoduro, el tiocianato y el ácido clorhídrico, son reactivos de identificación para estos analitos en particular. En el caso de analitos orgánicos, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos, los reactivos de
de reconocimiento serían el azocilbenceno y el cloruro de aluminio. Y en este caso lo que se ve es, bueno, si se agrega el benceno, lo que se ve es la aparición de un color rojo, y si se agrega el cloruro de aluminio, un precipitado, ¿sí? En el caso de aldehídos, si yo quiero identificar aldehídos, una disolución, le agrego fucsina y vemos rápidamente la aparición de un color púrpura en esa disolución. Y en el caso de si quiero identificar aminas, quiero decir, bueno, están presentes o no están presentes, se le agrega nitrosalicilaldehído y cloruro de níquel. Y entonces lo que vemos en esta disolución, si es que contiene aminas, es la aparición de un precipitado, ¿sí? Entonces, fíjense, en todos los casos, estos reactivos de reconocimiento nos permiten identificar un analito, ¿sí? O un grupo de analitos, porque, por ejemplo, en el caso de los reactivos orgánicos, vamos a aminas. No voy a decir qué amina tengo. Bueno, en esta disolución hay aminas. Después usaré otras técnicas para ver, bueno, qué aminas tengo ahí. Lo mismo aldehídos, supónganse. Entonces, bueno, son grupos de analitos, o en el caso, por ejemplo, puntual del yoduro que hace precipitar el plomo, bueno, es tan particular el efecto que es solo para plomo, ¿sí? Entonces, esos reactivos de reconocimiento nos permiten de forma visual ver en esa disolución, ¿sí?, si está presente ese analito o ese grupo de analitos. Y por último tenemos los reactivos enmascarantes. Nosotros ya hablamos de enmascarar, ¿sí? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Yo recuerdo que lo decías con lo del ETA y teníamos el cobre y no me acuerdo qué otro metal, creo que era el níquel. Sí. ¿Y cuál era por qué decíamos que se enmascara? Porque Porque formaba un compuesto más estable el es ETA complejo, claro. con el níquel o con el cobre que con el otro, no me acuerdo cuál de los dos era, pero formaba algo más estable y por lo tanto desplazaba al otro. Bien. ¿Y con qué evitábamos con eso? ¿Para qué hacíamos todo eso? Para poder estudiar libremente el otro compuesto que quedaba libre. Sí. Sí, bueno, ¿para qué lo usábamos? Justamente para poder eliminar interferentes que podemos tener en una muestra que reaccionan con el mismo reactivo. En ese caso habíamos dado el ejemplo del ETA, teníamos dos cationes que reaccionaban con el ETA y por lo tanto le agregamos un reactivo que reaccionaba con uno en particular, entonces nos dejaba libre el otro, ¿sí? Entonces, esos son los reactivos enmascarantes. Justamente se forman estos complejos, realmente se usan mucho para especies inorgánicas, y son ligandos. Este reactivo enmascarante es un ligando que forma un complejo estable, que sea soluble y que sea incoloro con los o los interferentes, de manera que yo pueda determinar el analito en una muestra, ¿sí? Yo les puse acá un ejemplo de, por ejemplo, si yo quiero determinar cadmio a través del agregado de sulfuro de sodio, se forma un precipitado color amarillo como el que vemos acá, ¿sí? Ahora, si la muestra, además de cadmio, tiene cobre o mercurio o níquel o cobalto o varios de ellos, estos metales con el sulfuro de sodio forman un precipitado color negro. Entonces, si en la muestra están presentes el cadmio y alguno de estos compuestos, ese precipitado color negro tapa todo. Entonces, ese precipitado amarillo del cadmio no se alcanza a visualizar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se agrega como reactivo enmascarante el cianuro de sodio. El cianuro de sodio forma con todos los metales, incluso con el cadmio, cianocomplejos, que justamente cumplen con esa condición, son solubles en coloros, ¿sí? Pero cuando yo agrego, entonces, una vez, lo primero que hago es agregar el cianuro de sodio, se forman estos cianocomplejos y luego agrego a la disolución el sulfuro de sodio. El complejo de cadmio con cianuro es el menos estable de todos. Por lo tanto, cuando yo agrego el sulfuro de sodio, se forma el precipitado amarillo de sulfuro de cadmio, y el resto de los metales en la disolución que estaban interfiriendo
quedan en esa disolución formando el océano complejo, ¿sí? No van a reaccionar. El único que va a reaccionar es el cadmio, que como el complejo que forma con el cianuro es muy poco estable, entonces reacciona y forma con el sulfuro de sodio para dar el precipitado amarillo, ¿sí? Entonces, en este caso, el reactivo enmascarante es el cianuro de sodio, ¿sí? ¿Estamos? Ahí, Bien. Profe, entonces, digamos, ¿se podría agregar 2 reactivos distintos a al mismo estándar? Sí, sin problema. Ok. Lo que tenemos que saber es qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces, y el orden en el cual, si yo agrego primero el sulfuro de sodio, van a precipitar todos y por más que después agregue el cianuro, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, si yo voy a agregar el reactivo enmascarante, lo tengo que agregar primero para asegurarme que después, cuando agregue el reactivo, que va a permitir identificar el cadmio, el resto de los interferentes de esa disolución no nos molesten, vamos a decirlo así. ¿Está? Pero uno puede agregar más de un reactivo en la disolución. Ahora lo vamos a ver en lo que son las marchas analíticas. Bueno, nosotros llamamos marchas analíticas o procesos sistemáticos o marchas sistemáticas. ¿Qué son? Son procesos que son secuenciales y ordenados, es decir, tienen un determinado orden que tengo que seguir para poder identificar un analito o una mezcla de analitos en una muestra, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos una muestra, desconocemos su composición, sabemos que va a haber una cierta cantidad de metales o de compuestos orgánicos y demás, pero no conozco exactamente si esos van a estar presentes o no en esa muestra. Entonces, lo que se sigue es un procedimiento, como decía ahí, secuencial, ordenado, está establecido, digamos eso, y a través de ese procedimiento yo puedo identificar muchos compuestos, muchas especies en una mezcla, ¿sí? A veces podemos identificar un grupo de especies, a veces una especie en particular, ¿sí? Depende cómo sean los procedimientos. Estos procesos sistemáticos o marchas sistemáticas, más conocidas como marchas analíticas, se pueden hacer sin separaciones de grupo o con separaciones de grupo. Cuando se hacen sin separaciones de grupo, es que se parte siempre de alícuotas de la muestra original, ¿sí? Entonces yo tengo la muestra original y voy tomando alícuotas de esa muestra original y le voy haciendo distintas reacciones. Fíjense que acá vamos a identificar como R al reactivo de reconocimiento, como ML al reactivo enmascarante y como SR al reactivo de grupo, ¿sí? Que está como separación, escrito en inglés, ¿sí? Al que nosotros le llamamos de grupo. Entonces, fíjense, tomamos una alícuota 1 de la muestra, tenemos esta alícuota y le agregamos un reactivo de reconocimiento y identificamos o no un determinado analito o grupo de analitos. Volvemos a tomar una alícuota de esa muestra, le agregamos otro reactivo de reconocimiento. Volvemos a tomar otra alícuota de esa muestra y a este le agregamos un reactivo enmascarante y después un reactivo de reconocimiento. Y así, ¿sí? Distintos procedimientos que nos van a llevar a identificar distintos analitos en esa muestra, ¿sí? Fíjense que puede haber separaciones puntuales en las marchas que son sin separaciones de grupo. Por ejemplo, puedo tomar una alícuota de la muestra, agregarle a esa alícuota de la muestra un reactivo de separación, un reactivo de grupo, ¿sí? Lograr esa separación y a partir de ahí trabajar con una parte de esa muestra, ¿sí? Que ya se separó acá. Acá también hay una separación. Pero fíjense que siempre igual partimos de una alícuota de la muestra original, vamos a decir. Como desventaja que tienen las marchas que son sin separaciones de grupos, que a veces se hace largo y tedioso el procedimiento, ¿sí? Yo quiero ir identificando cada uno así por separado, fíjense que dice hasta N, o sea, puede haber muchísimos pasos, pero bueno, sí es cierto que haciéndolo de esa manera sistemática no se nos va a escapar nada, podemos decirlo así. Las marchas con separaciones de grupo, nosotros tenemos la muestra original, se hace una primera separación, ¿sí? En dos, digamos, partes. Por ejemplo, agregamos un reactivo de grupo y entonces separamos
supongamos que hacemos una extracción líquido-líquido y separamos una fase orgánica de una fase líquida, o hacemos un primer precipitado y entonces separamos el sobrenadante del precipitado, ¿sí? Y a partir de ahí se trabaja, ¿sí? Pero ya se separó previamente. Fíjense que, bueno, acá identifica como los redondelitos serían los que están en disolución y como precipitado los rectangulitos como los que forman un precipitado, ¿sí? Y entonces, una vez separado en estos dos grupos, va por un lado, ¿sí? Con uno de los grupos avanza en las reacciones y por otro grupo avanza para el otro lado. Y entonces tiene una alícuota, ¿sí? De esa muestra original, toma, agrega un primer reactivo de reconocimiento, se forma un precipitado, que sería este, y separo el precipitado del sobrenadante y estos pertenecen a lo que llamaríamos grupo 1. Al sobrenadante le vuelvo a agregar otro reactivo, otra vez obtengo un precipitado y un sobrenadante. Lo que obtengo de precipitado sería perteneciente al grupo 2. Al sobrenadante le agrego otro reactivo, obtengo otra vez un precipitado y un sobrenadante. Lo que me queda precipitado pertenece al grupo 3, lo que es el sobrenadante al grupo 4. ¿Sí? Y lo mismo de este lado, ¿ya? Le agrega otro reactivo, separa y así. ¿Sí? Entonces, va identificando distintos grupos. ¿Sí? Fíjense que en la primera nos separábamos en grupo y teníamos reacciones puntuales, ¿sí? Para distintos analitos o grupos de analitos. En este caso, va identificando analitos por grupo. Entonces, bueno, los que quedaron en este precipitado son del grupo 1, los que quedan en este precipitado son del grupo 2, 3, 4, así, ¿sí? Tiene hasta, en este caso, hasta 4 grupos, bueno, en este caso también, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre unas que separan en grupos y las que no separan en grupos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, nosotros pasamos de una muestra desconocida, totalmente desconocida, no sabemos qué tiene, y esta es una marcha analítica, una marcha sistemática posible. Entonces, en este caso va a ir separando por grupos, fíjense. Entonces le agrega carbonato de sodio a una muestra desconocida. Entonces va a obtener un precipitado que los va a llamar grupo 1, que van a ser todos aquellos iones que son solubles en una disolución de carbonato, y va a obtener, en disolución, y va a obtener un precipitado, ¿sí? Y sobre ese precipitado va a trabajar y le va a agregar ácido nítrico, ¿sí? En muestra acuosa, y ahí va a obtener un precipitado que van a ser aquellos iones que son insolubles en ácido nítrico, fíjense, en este caso como el estaño y el antimonio, y va a obtener un sobrenadante. A ese sobrenadante le va a agregar ácido clorhídrico, y va a obtener otra vez un precipitado y un sobrenadante. El precipitado van a ser todos aquellos iones que sean insolubles en una disolución de cloruros. Por ejemplo, plata, que forma cloruro de plata, mercurio, que forma cloruro de mercurio, plomo, que forma cloruro de plomo. ¿Sí? Entonces, a eso lo llama grupo 3. Y así va trabajando y separando en grupos, ¿sí? Los distintos iones inorgánicos que están contenidos en esta muestra desconocida. ¿Sí? Fíjense que al final llega, bueno, a un grupo de los que son insolubles en hidróxidos, ¿sí? Porque agrega cloruro de amonio y hidróxido de amonio, y a los que son solubles, ¿sí? Que no precipitan en medio muy básico, bueno, por otro lado. Y así lo fue separando en grupo. Después puedo seguir trabajando con cada grupo en particular, ¿sí? Para identificar exactamente bien, bueno, ¿qué tengo? Tengo plomo, tengo todos los que precipitaban con cloruro serán la plata, el mercurio, el plomo y alguno más puede precipitar. Bueno, tengo plata entre todos estos, bueno, puedo seguir otra marcha como para identificar si tengo plata o no, o si tengo mercurio o no, ¿sí? O si tengo plomo o no. ¿Está? Acá a la derecha tienen otro ejemplo, también partiendo de una muestra original totalmente desconocida, ¿sí? Primero hacen test directos con carbonato para identificar carbonato, ácido acético, bueno, acetato, ¿sí? Y después le agrega a la disolución unas sales de bario y de calcio en un medio neutro, y entonces va a obtener, por un lado, todos aquellos aniones que van a precipitar con bario con calcio en un medio neutro, que acá están puestos,
y por otro lado van a obtener un sobrenadante, y después sobre ese sobrenadante, sí que van a ser todos los aniones que precipitan, dice acá, con plata en un medio de ácido nítrico, y a partir de ahí, fíjense, va identificando y va trabajando, ¿sí? Entonces, estas son marchas, son bastante, podemos decir que son un poco tediosas, ¿sí? Pero sí que nos permiten identificar distintos grupos, y uno tiene que ser muy metódico cuando trabaja con este tipo de marchas, como para ir identificando y separando y anotando bien qué es lo que obtuvo, si obtuvo resultados positivos, negativos, unos reconocimientos y demás. ¿Está? Pero sí que todo el procedimiento está establecido y que lo tenemos que seguir, digamos, al pie de la letra. Bueno, acá les puse otro ejemplo, en este caso es para analitos orgánicos. Fíjense, partimos de una muestra, qué sé yo, acuosa, y la separamos en dos fases. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver la fase de arriba, se la neutraliza y se la destila vapor, y entonces se obtiene un residuo y un destilado, y el residuo, bueno, dice que de ese residuo que vamos a obtener van a ser todos compuestos, van a ser aminas, ¿sí? Y en el destilado, si lo saturamos con carbonato de potasio, otra vez vamos a obtener una separación de fases, en donde la fase orgánica en este caso va a ser una extracción, en realidad, sobre el destilado se hace una extracción líquido-líquido, entonces la fase orgánica va a contener todos los compuestos neutros, y la fase acuosa, bueno, queda fase acuosa, ¿sí? Entonces también hay procedimientos, marchas sistemáticas para compuestos orgánicos, ¿sí? Que no les quede la idea que las marchas sistemáticas o las marchas analíticas son solamente para identificar cationes y aniones en una muestra, sino que también se hace ese mismo tipo de procedimiento para identificar distintos compuestos orgánicos, ¿sí? Fíjense, aminas de compuestos neutros orgánicos, en este caso, fíjense, ácidos de alto peso molecular, otros ácidos por acá, ¿sí? Va de distintos tipos que pertenecen a esos grupos, y que yo puedo ir separando, ¿sí? Para obtener información, siempre información cualitativa acerca de esa muestra. ¿Está? Ustedes hicieron algo como muy sencillo en el laboratorio, que en realidad no lo hicieron en el laboratorio, les explicaron el trabajo práctico, el número 8, ¿verdad? Bueno, en una cosa así, solamente hicieron una identificación de la presencia de dos analitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué identificaron? Magnesio y hierro. Hierro. ¿Y cómo lo identificaron? El hierro primero formó un precipitado amarillo, arriba quedó como soluble, después se le agregó cloruro de ácido clorhídrico y se puso como transparente, y después se le agregó el reactivo que era el cianuro o tiocianato, no sé, algo así, y se formó rojo. Tiocianato, sí. Eso, sí, y quedó rojo. Muy bien. Bueno, hicieron una especie, si bien eran dos cationes que tenían que identificar en una muestra, hicieron un pequeño procedimiento, ¿sí? Tuvieron que seguir un determinado orden para poder identificar la presencia de esos dos cationes. Bueno, esto es así, pero mucho más extenso, en donde, bueno, si yo desconozco totalmente la composición de esa muestra, o tengo una idea, pero no estoy segura si están presentes o no, bueno, se hacen este tipo de marchas sistemáticas como para confirmar la presencia o no de algunos compuestos en esa muestra desconocida. Y me da información, si bueno, esta muestra tiene tanto, va a tener esto, no tiene esto, ¿sí? Y a partir de esa información cualitativa, voy a pasar a la información cuantitativa, porque ¿qué sentido tiene hacer un análisis cuantitativo si yo no sé si el analito está presente o no está presente en la muestra? ¿Sí? Cuando se trata de composición básica, ¿sí? De una determinada muestra, si una muestra de suelo, bueno, yo ya sé que el suelo está constituido por, no sé, determinados minerales, ¿sí? Bueno, entonces yo ya sé que va a tener, en mayor o menor medida lo va a tener. Pero si yo no sé si está presente o no, entonces tengo que empezar por un análisis cualitativo para luego pasar al análisis cuantitativo, ¿sí? Entonces, si yo no sé si está presente o no está presente el analito en esa muestra,
¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a poder cuantificar? ¿Está? Entonces, es muy importante también tener en cuenta este análisis cualitativo. Bueno, pasamos al análisis cuantitativo. Yo les puse ahí una clasificación de métodos cuantitativos de análisis. Profe, ¿puedo Sí. hacer una pregunta antes que pasemos? Sí, obvio. ¿Se puede trabajar con otros parámetros para la identificación cualitativa? Por ejemplo, si agregamos ácido clorhídrico, sabemos que, bueno, le va a dar un medio más ácido a la solución Sí. o a la muestra, pero ¿se puede trabajar como teniendo en cuenta esos parámetros? Sí, de eso se viene trabajando. Es decir, nosotros le damos el medio adecuado para que observar un determinado cambio en la disolución. ¿Sí? Entonces, muchos de los precipitados precipitan en medio ácido, algunos no, algunos precipitan en medio básico, bueno, o precipitan como hidróxidos en medio básico. Entonces, es justamente eso es lo que se tiene en cuenta para tener presente o no. Por eso yo les decía que tienen que ser ordenados. A ver si hay algún ejemplo en particular. Fíjate, acá estamos trabajando en medio, ya sabemos que estamos trabajando en medio neutro. Entonces nos tenemos que asegurar que ese medio sea neutro y le agregamos en ese medio neutro, le agregamos bario y calcio y entonces ahí vamos a observar. Quizás si nosotros estamos trabajando en un medio ácido y agregamos bario y calcio, no vamos a ver la precipitación de todos estos iones que van a precipitar con bario y con calcio en un medio neutro. ¿Sí? Entonces me tengo que asegurar de darle el medio adecuado para lograr la identificación. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un grupo 2 y todos estos del grupo 2 que van a quedar en el sobrenadante, que no precipitado en un medio neutro, sabemos que pueden precipitar con ácido nítrico, en un medio ácido nítrico. Entonces, bueno, le agrego ácido nítrico y me fijo si precipitan, ¿sí? Obtengo la precipitación. Por acá, bueno, vamos acá, vuelve a separar y demás. Entonces, es un parámetro a tener en cuenta. ¿Vos te referís al pH del medio? Claro, yo me refería a como ir trabajando con el pH, Sí, no sí. como sobre el pH, digamos, teniendo en cuenta cómo iba. O sea, Sí, como veníamos haciendo, por sí ejemplo, con podés- los equilibrios ácido-base, que veníamos trabajando con el pH. Esto sería como trabajar sobre el pH, ¿no? Como sobre... ¿Qué quiere decir sobre o con? Estamos trabajando con la misma disolución. Claro, Siempre la misma disolución que tiene un determinado medio. Bueno, cuando fíjate que en este caso, en esta marcha que se trabaja en un medio ácido en general, fíjate, vamos de ácido nítrico, pasamos a ácido clorhídrico, y bueno, y acá cambia un poquito el medio y demás, llegamos a un medio básico acá, y en medio básico sabemos que algunos iones, en algunos cationes, van a precipitar como hidróxidos, como el magnesio, ya sabemos, ¿sí? que precipita como hidróxido a pH 12. El calcio va a precipitar a partir de pH también. Bueno, acá tenemos el cobre, el cadmio, el zinc, un montón de cationes que sabemos que en un medio fuertemente básico van a precipitar como hidróxidos. Entonces, en ese caso, solamente estamos trabajando variando el pH de la disolución. ¿Sí? sí. Pero muchas veces se requiere variar el pH y además trabajar con alguno de los reactivos que dijimos recién. A veces el reactivo es el mismo que cambia el pH, el ácido clorhídrico, el hidróxido de amonio, ¿sí? Y a veces necesitamos darle el medio adecuado y agregarle un reactivo para poder ver ese cambio. ¿Sí? ¿A eso te referís? Sí, sí. Y Bien. otra pregunta más, porque por ahí viste que llegábamos a volumen hasta ahora con agua destilada, o sea, ya sabíamos que no tenía ningún componente más. Entonces, Eso se sigue haciendo así. claro, este tipo de muestras, ¿de dónde se tienen? O sea, ¿de dónde se obtiene este tipo de muestreo? Porque me llama la atención la cantidad de compuestos que tiene. Es una muestra en particular, puede ser una muestra de un suelo, por ejemplo, puede ser una muestra de agua, pero no agua destilada Claro, al laboratorio. claro, por eso. Que fui a buscar, no sé, al arroz en apostado. Esa sería, digamos, una muestra real. Una muestra, sí, podemos llamarle muestra real. Nosotros por ahí a veces tenemos muy incorporado los analíticos hablar de muestras reales, pero en realidad ya el concepto de decir muestra implica que estás hablando de una solución real, digamos, ¿sí? Pero sí, es verdad, muchas veces decimos muestras reales. Pero bueno, claro, o la sacamos del pozo, ¿sí? Un pozo, qué sé yo, del campo de no sé quién, y quiero ver, a ver si qué iones tienen esa disolución, o bueno, puede ser una muestra cualquiera,
un extracto de un alimento, puede ser distintos tipos de muestras, ¿sí? Que a partir de ahí se hace toda esta marcha para ver la composición. ¿Sí? Claro, o sea, lo que veníamos haciendo nosotros, digamos, la identificación de un cierto catión, en ejemplo, era como solo una de estas ramitas. Este es como todo el paso para llegar a sola esa ramita. Sí, porque cuando lo que ustedes vinieron haciendo hasta el momento es la cuantificación del analito. Y entonces, para cuantificar el analito, para determinar la concentración del analito, necesitas tener el analito que querés cuantificar, ¿sí? Y en un método analítico que está pensado como para que esté libre de interferentes, como para que vos puedas cuantificar tu analito y no te interfieran otras cosas. Pero estamos hablando, nosotros hasta ahora, ustedes vinieron haciendo, escuchando explicaciones de trabajo práctico, lo que hicieron en el laboratorio, son métodos cuantitativos, donde yo quiero determinar la concentración de un analito en la muestra, ¿sí? Esto es cualitativo, es decir, bueno, yo tomo la muestra como el todo y quiero identificar qué es lo que tiene, ¿sí? Y entonces trabajo en esa muestra en función de eso, ¿sí? En ningún momento cuantifiqué, nunca dije si tenía más carbonatos que más, no sé, plata, que más plomo, no quiero saber si está o no está, ¿sí? Claro, o sea, los ejercicios que veníamos trabajando ya teníamos la muestra trabajada cualitativamente. Ya llegábamos con la muestra para trabajarla e identificar cuánto había. ¿Cuánto? Exacto. Listo, gracias. Sí, ¿se entiende? Sí. Sí, bien. No, pero está bueno que lo charlemos, porque hasta ahora todo lo que venimos haciendo, incluso los problemas que tienen, son de cuantificación. ¿Sí? Yo quiero determinar qué concentración tengo de, ¿sí? Pero esto es distinto, esto es quiero saber si está o no está presente. Si está en un grupo, fíjense que muchos de esos los identificamos por grupos, que después si los quiero reconocer en particular tengo que hacer más reacciones todavía. Perdón. ¿Sí? Entonces acá el objetivo del análisis es otro, ¿sí? No es saber qué concentración tiene, sino de saber si está o no está presente. Para saber si está o no está presente, usamos todos estos reactivos que yo les dije hace un ratito, ¿sí? O de grupo, de reconocimiento, enmascarantes, en este tipo de procedimientos, estos procesos sistemáticos, de manera que logremos la identificación de la mayor cantidad de compuestos posibles. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos ahora al análisis cuantitativo. Los métodos cuantitativos de análisis se pueden clasificar en métodos calculables y en métodos relativos. Los métodos calculables lo que van a hacer es originar un resultado mediante cálculos. Es decir, yo voy a obtener un resultado de la concentración de un analito y voy a llegar a ese resultado haciendo cálculos, ¿sí? Esos métodos calculables se pueden clasificar en métodos absolutos, como son las gravimetrías, y en métodos absolutos con estándar analítico, como son las volumetrías. Los dos que estudiamos este cuatrimestre en la materia. ¿Por qué se llaman absolutos? Bueno, porque no se utiliza ningún estándar analítico para poder determinar la concentración. Piensen en un procedimiento gravimétrico, ¿sí? Ustedes vieron la clase, piensen en el procedimiento gravimétrico, en ningún momento se dijo que se usaba un patrón, ¿sí? No usamos un patrón. Nosotros seguimos un procedimiento y obtenemos la concentración de un analito por pesada. Bueno, ese es un método absoluto, no necesita estándar analítico. Y por otro lado tenemos los métodos absolutos que sí necesitan un estándar analítico, pero ese estándar analítico no tiene que contener el analito, como las volumetrías que venimos estudiando hasta el momento, ¿sí? Perdón, chicos. Piensen. A ver, vamos a pensar en alguno de los trabajos prácticos que ustedes hicieron. Vamos a ir al método de Moore, ¿sí? Determinación de cloruros en una muestra de agua. Quiero determinar cloruros. Valoro con
Uso como valorante, ¿a qué usaron como valorante? Nitrato de plata. Nitrato de plata, ¿sí? El nitrato de plata es el estándar analítico, ¿verdad? Es un patrón que primario o secundario. Depende de la pureza del nitrato de plata, puede ser primario o secundario, generalmente primario, ¿sí? Y si no, lo tengo que, porque con el tiempo se degrada el nitrato de plata, lo tengo que valorar, ¿sí? Justo el nitrato de plata. Pero bueno, no importa, ¿sí? Entonces, ¿el nitrato de plata contiene cloruros? ¿Contiene el analito? No. Es un estándar analítico que vamos a utilizar para la determinación de cloruros sin que no contiene el analito, ¿sí? Entonces, los métodos calculables son los métodos cuantitativos que vimos en esta materia, ¿sí? Las volumetrías en su mayoría, métodos absolutos con estándares analíticos, y vamos a otro ejemplo. Valoraron magnesio. ¿Qué usaron para valorar magnesio? ETA, ¿no es cierto? El ETA es el estándar analítico. ¿El ETA es magnesio o no? Es un estándar analítico que no contiene el analito, ¿sí? Bien, esos son los métodos calculables. Si ustedes piensan en los que hacen en una volumetría, ustedes llevan a cabo la valoración, ¿sí? Utilizan un estándar analítico y ¿cómo van a determinar la concentración del analito? Finalmente haciendo un cálculo, ¿verdad? Por eso es un método calculable, porque el resultado final lo van a obtener a partir de un cálculo. Lo mismo pasa en la gravimetría. Ustedes finalmente van a pesar, pero muchas veces van a tener que haber usado la mufla y calcinado. Y entonces tengo que saber de hasta dónde llegué para poder calcular, ¿sí? Entonces, de qué concentración de analito partí. Entonces, esos son métodos calculables. Y después tenemos los métodos relativos. Los métodos relativos son aquellos en los cuales nosotros vamos a comparar medidas. Y entonces vamos a comparar la medida que llevamos a cabo en una muestra con las medidas que se obtienen por un conjunto de estándares analíticos. Pero en este caso, los estándares analíticos que vamos a utilizar sí tienen que contener el analito, ¿sí? A diferencia de los métodos calculables, los métodos relativos usan estándares analíticos que contienen el analito, ¿sí? Y entonces, los vamos a clasificar por interpolación. En los métodos por interpolación vamos a definir una relación señal, una señal instrumental, medida con un instrumento, en función de la concentración del analito en una muestra. Entonces vamos a establecer una relación entre una señal instrumental y la concentración de un estándar analítico. Y para eso el método se denomina curva de calibrado. Si uno de los métodos por interpolación es la curva de calibrado. Y después tenemos los métodos comparativos, en donde vamos a comparar la señal obtenida con la muestra con la señal obtenida con una muestra patrón, un patrón en realidad, como puede ser, por ejemplo, un material de referencia certificado. Entonces, vamos a comparar y vamos a decir si por comparación, qué concentración tiene la muestra en función de la señal que nos da una determinada concentración de un patrón, como puede ser el material de referencia, ¿sí? Entonces, nosotros ya estudiamos métodos calculables en esta materia, ¿sí? Volumetrías principalmente, vimos gravimetría de forma teórica, y entonces ahora nos vamos a meter en lo que, o vamos a tratar de tener alguna noción de un método cuantitativo relativo por interpolación, que es la curva de calibrado, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la curva de calibrado? La curva de calibrado nos va a permitir determinar la concentración de un analito en una muestra, como venimos trabajando, por ejemplo, con las volumetrías. Pero en este caso, lo que vamos a medir es una señal instrumental, una señal de un instrumento. Como en esta materia nosotros no vemos técnicas instrumentales, vamos a llamar señal instrumental, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer es medir la señal instrumental, la señal que nos
obtenemos a partir de una medida en un instrumento y asociar ese valor de señal a una determinada concentración. A partir de eso, lo que vamos a hacer es construir lo que se denomina curva de calibrado, que es una gráfica de la señal en función de la concentración. Recuerden que los estándares analíticos que vamos a medir contienen el analito. Entonces, nosotros vamos a preparar una serie de estándares analíticos en los cuales vamos a medir la concentración, vamos a tener una relación entre estos estándares analíticos, ¿sí? Fíjense, esto es como si fuese una recta, ¿verdad? Bueno, entonces obtenemos una ecuación de una recta en donde vamos a tener como en el eje Y la señal, ¿sí? En el eje X la concentración, y entonces vamos a relacionar a través de esta relación la señal con la concentración. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron, aunque sea más o menos? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta curva de calibrado? ¿Cómo vamos a llegar a obtener esta relación entre la señal y la concentración? Profe, Sí. por ahí es una pregunta medio boba, pero sería como si fuera, por ejemplo, un electrocardiograma, como que da una señal y se asocia a un valor. ¿Sería como así? ¿Ese tipo de señal sería? No. Necesito un ejemplo más de la vida cotidiana. Un ejemplo de la vida cotidiana. Profe, ¿esto es lo que se usan los espectrofotómetros? Sí. Ah, ok. Ah, listo. Pero Claro. vos trabajaste con espectrofotómetros. No, pero me suena. Soy la parte teórica de los espectrofotómetros. Vos que Tipo la lo viste. absorción y absorción, la Sí, muy bien. absorbancia Sí, y porque todo la eso. técnica, claro, lo que pasa es que nosotros no vemos técnicas instrumentales acá. Entonces, Claro. no les puedo hablar de absorción molecular, ¿sí? Pero sí, sería eso. Sería, por ejemplo, obtener una señal en un espectrofotómetro. Sería, sí. Estoy pensando en un ejemplo de la vida cotidiana, pero ahora acá sí no se me ocurre. Déjame que pase la clase, a ver si se me ocurre al final. Dale. Pero Dale. cotidiano como que no sé si medimos algo, qué sé yo. ¿Qué podemos llegar a medir? Bueno, vamos avanzando y pienso. ¿Vos sabés lo que es un espectro? ¿Quién me pregunta? ¿Quién es la que habla? Yo, Estefanía. Yo, Estefanía, Mira, ¿sabés lo que es un espectrofotómetro? lo estoy googleando. Dice que es un instrumento usado para análisis químico que sirve para medir en función de la longitud de onda. Y bueno, no te va a dar, no te va a dar información, no pasa nada. Bueno, a ver si me ocurre algún ejemplo de la vida cotidiana. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo concreto que yo traje acá, ¿sí? Si no, lo vamos a llamar así como señal instrumental. Si yo voy a obtener una medida, ¿sí? Que voy a poder, de algún tipo, que se va a relacionar con el analito, con alguna propiedad del analito, ¿sí? Y la voy a relacionar con la concentración del analito. ¿Está? Entonces, yo les traje un ejemplo de, por ejemplo, yo puse, se desea determinar mediante una técnica instrumental, no importa cuál, la concentración de un herbicida, que es el metsulfuronmetil, en muestras de agua superficial que se van a usar para riego y consumo, ¿sí? Entonces, quieren determinar qué concentración tiene metsulfuronmetil. No tenemos ninguna valoración para hacer acá, para determinar el sulfuronmetil, no, ninguna de las que tenemos nos sirve. Y entonces lo que vamos a hacer es emplear el método de curva de calibrado para poder determinar la concentración en una muestra incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el metsulfuronmetil, que es el que se pone en los cultivos y demás, no está, fíjense, yo les quiero dar este ejemplo, no está solamente compuesto por metsulfuronmetil. Tiene un porcentaje de metsulfuronmetil, pero además tiene algunos otros compuestos inertes, ¿sí? Para que entendamos, estos no se los pongo en particular por la muestra de agua, pero para que lo podamos asociar. Es decir, cuando nosotros hablamos de la muestra y la matriz de la muestra, ¿sí?
Nosotros la muestra, ¿cuál sería en este caso? El herbicida. Y la matriz de la muestra serían todos los inertes, ¿sí?, en los cuales está el metilsulfurón de metil. Y el analito es el metilsulfurón metil. ¿Se dan cuenta? Podemos ver bien esa diferencia que ya vimos en algún momento, pero tiene que quedar en claro la diferencia entre la muestra, la matriz de la muestra y el analito, ¿sí? Bueno, en este caso, el metilsulfurón metil no está en el paquete, ¿sí?, sino que está presente en el agua superficial. Entonces, la muestra es el agua superficial. La matriz de la muestra es todo lo que contiene el agua, que no es el metilsulfurón metil, ¿sí?, con materia orgánica, iones, puede ser algún otro compuesto orgánico, ¿sí? Y el analito es el metilsulfurón metil, ¿sí? Sí. Bien, entonces vamos a construir, ¿cómo se dice que la curva de calibrado se construye? ¿Sí? Se construye, bueno, se usa esa palabra, se construye. Nosotros vamos a hacer una curva de calibrado. La palabra que se utiliza es la construcción de la curva de calibrado, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir marcando los pasos que deberíamos seguir para llegar finalmente a obtener esa curva de calibrado, ¿sí? El primer paso es la preparación de soluciones que se llaman soluciones testigo y de blanco de reactivo. Entonces, yo les dije, ¿sí?, que el método de curva de calibrado era un método por interpolación en el cual se utiliza, ¿sí?, era un método relativo en el cual utilizamos estándares analíticos que contienen el analito, ¿sí?, como los calculables, eran métodos absolutos, pueden usar o no un estándar analítico, pero en el caso de usar un estándar analítico no contiene el analito. En este caso, el estándar analítico sí tiene que contener el analito para poder yo relacionar la concentración del analito con una determinada señal, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar unas soluciones testigo. ¿Qué son unas soluciones testigos? Las soluciones testigos son soluciones del analito de concentración conocida y creciente, ¿sí? Es decir, yo voy a preparar una serie de soluciones del analito que yo voy a saber perfectamente cuál es su concentración y que voy a medir de menor concentración a mayor concentración, ¿sí? ¿Cómo preparo esas soluciones testigo? Esas soluciones testigo se preparan a partir de una solución patrón del analito, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para preparar esas soluciones testigo, esas soluciones del analito de concentración conocida y creciente, es preparar una solución patrón. Esa solución patrón del analito la voy a preparar a partir del analito, de un estándar analítico del analito que tiene que tener la mayor grado de pureza posible, como nosotros tenemos los patrones primarios, ¿sí? Como trabajamos con los patrones primarios. Bueno, entonces se compra, se llaman estándares analíticos, tienen un alto grado de pureza, no los adquiere, y por ejemplo, yo les puse acá, ¿sí?, si nosotros compráramos metilsulfurón metil, que es nuestro analito, bueno, vendríamos acá, fíjense que dice Analytical Standard, ¿sí? Y entonces lo compro. Tiene un alto grado de pureza, ¿sí?, muy alto grado de pureza, y entonces es esta lo que utilizo para preparar esta solución patrón de metilsulfurón metil, ¿sí?, de una determinada concentración. ¿Me van siguiendo? Si no me siguen, me paran. Sí, profe. ¿Sí? Yo me perdí un poquito, pero bien, voy bien, más o menos. ¿Pero a dónde te perdiste? Es que son como muchas palabras como que tengo que recordar. Ya sé. Sí. No, pero que encima hablamos un poco en el aire porque, bueno, no tenemos, pero no importa, tiene que quedar aunque sea la idea. igual por ahí no entiendo por qué la solución tiene concentración creciente. Por ahí todavía no llegamos a eso, pero ¿por qué creciente? Y llegamos, porque yo voy a ir terminando, Ah, ir asociando, no, pero todavía no lo terminamos de ver en el ejemplo. claro, eso decía. Lo que voy haciendo es ir asociando una concentración a una señal, una concentración a una señal, una concentración a una señal. Y en líneas generales, cuanto mayor concentración, mayor señal. ¿Sí? Claro. Entonces, yo preparo soluciones testigo de concentración creciente. ¿Sí?
cada vez más concentración. Y mido la señal. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, depende de lo que esté midiendo. Claro, eso para armar la forma de la curva. Para armar la curva de calibrado, exactamente. Claro. ¿Sí? Pero para llegar a preparar esos testigos, primero tengo que preparar este patrón. Y para preparar este patrón, primero tengo que haber comprado el estándar analítico de alta pureza del analito. Porque ahora mis estándares analíticos contienen el analito. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde lo saco el analito? Bueno, de acá, no lo puedo sacar de acá. ¿Sí? Este contiene metsulfuronmetil y me dice qué cantidad. Pero además va a tener un montón de otras cosas que no son metsulfuronmetil. No me sirve como para preparar una solución patrón. ¿Sí? ¿Cuál uso para preparar una solución patrón? Este que compro, ¿sí? Que tiene una elevada pureza, ¿sí? Que se llaman justamente así, estándares analíticos, ¿sí? Bueno, preparo esa solución, fíjense que acá tenemos un matraz, no es al azar que hay un matraz. Lo tengo que preparar con el material volumétrico adecuado y pesarlo en balanza analítica, ¿sí? Calcular el error de lo que tengo que pesar y demás, como ustedes ya saben. Una vez que preparé la solución patrón, a partir de la solución patrón de metsulfuronmetil, voy tomando distintas alícuotas, ¿sí? Y preparo las soluciones testigo. Fíjense que tomé distintas alícuotas de esta solución patrón, a todas les agregué el mismo reactivo. Supónganse que en este caso yo lo que necesite es trabajar un pH de 6,7. Entonces a todas le agregué una solución de acetato de amonio de pH 6,7, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, pero a todos tengo que hacerle el mismo tratamiento. Todos tienen que estar preparados de la misma manera y llevados al mismo volumen final, ¿sí? De manera que lo único que va a variar entre un testigo y el otro es la concentración del analito. Lo único que tiene que variar entre un testigo y otro es la concentración del analito, ¿sí? Y entonces, obtengo, ¿sí? Testigos de concentración 1, concentración 2, concentración 3, 4, 5. ¿Está? Generalmente se dice que tenemos que hacer al menos 5 testigos. Al menos. Podemos hacer 5 o más. Al menos 5 testigos. ¿Sí? Y por otro lado, en la mayoría de las técnicas instrumentales se requiere la preparación de un blanco de reactivos. Lo mismo que dijimos recién. El blanco de reactivos es todo lo mismo que tendría la solución testigo menos el analito, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo prepararíamos el blanco de reactivo? Todo menos el analito. ¿Cómo hacemos? Fíjense, si al testigo 1 tomé un determinado volumen de la solución de metsulfuronmetil, le agregué 5 mililitros de acetato de amonio y lo llevé a un volumen de 25, ¿sí? Si yo tengo que preparar el blanco, después tomé un determinado volumen, le agregué 5 mililitros de acetato de amonio y llevé a 25 y así preparé todos los testigos. Si yo tengo que preparar un blanco reactivo, lo que no tengo que agregar es el analito. El analito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar 5 mililitros en un matraz, 5 mililitros de acetato de amonio y lo llevaré a un volumen de 25 mililitros. Ese va a ser mi blanco de reactivo, ¿sí? Si hubiesen más reactivos involucrados, agregaría más. Lo que no tiene que tener el blanco es justamente el analito, ¿sí? Pero lo preparo exactamente igual y lo trato exactamente igual que como traté a las soluciones testigo. ¿Está? Lo único que no tiene que tener es el analito, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, preparamos las soluciones testigo, preparamos el blanco de reactivo, vamos a usar un instrumento. La mayoría de los instrumentos requieren una calibración, por eso yo abajo les puse calibración del instrumento. Pero como es particular de cada instrumento, nosotros no vamos a charlar de eso, ¿sí? Eso es lo segundo que tendríamos que hacer antes de medir. Una vez que tengo preparados todos los testigos, tendría que ir al instrumento y medir, ¿sí? Pero antes de medirlo debería calibrar. Pero como eso es particular de cada instrumento, de eso no vamos a profundizar. Bueno, elijo las condiciones de trabajo, lo mismo, ¿sí?
Para cada técnica instrumental tenemos que elegir unas determinadas condiciones de trabajo, que por ejemplo, recién Miguel habló de esto de el espectrofotómetro y hay que elegir una determinada longitud de onda y qué sé yo. Bueno, todas las técnicas instrumentales tienen sus determinadas condiciones que también las tengo que ajustar antes de comenzar a medir para llevar a cabo la curva de calibrado, ¿sí? Entonces, bueno, yo se los puse como pasos, pero siempre es particular de cada técnica. Bueno, y finalmente construyo la curva de calibrado. Una vez que ya ajusté todas las condiciones instrumentales, estoy preparada para medir, tengo mis soluciones testigo, empiezo a medir. Y entonces, bueno, mi primer testigo, ¿sí?, de menor concentración, supónganse que tiene una concentración de 1,06 microgramo litro. Voy, lo mido en el instrumento, me da una señal de 0,155. Tomo mi segundo testigo. Supónganse que mi segundo testigo tiene una concentración mayor de 1,58 microgramos litro. Voy, lo mido, me da una señal de 0,220. Mi tercer testigo tiene una concentración de 211. Lo mido y obtengo una señal instrumental de 0,270. Mi cuarto testigo tiene una concentración de 264. Voy, lo mido, tiene una señal de 0,330. El último testigo tiene una concentración de 3,17 y lo mido y tiene una señal de 0,370. Para cada concentración tengo un valor de señal. Fíjense, a cada concentración le asigno un valor de señal, ¿sí? Fíjense, tengo concentración, conozco perfectamente la concentración de cada testigo porque yo lo preparé, sé de qué concentración es y además ya sé que es creciente, ¿sí? Y mido de esa manera, mido desde el menor concentración a la mayor concentración y a cada valor de concentración le asigno una señal. En este caso, como suele pasar, a medida que aumenta la concentración, aumenta la señal, pero no siempre es así, ¿eh? Podría pasar que aumenta la concentración y la señal disminuye. Lo que tiene que haber es una relación proporcional entre la concentración y la señal, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Bueno, y una vez que tengo esto, grafico, ¿sí? Voy a un gráfico, señal en función de concentración, ¿sí? A 1,06 le corresponde un valor de señal de 0,155, es este primer punto que vemos acá. A 1,58 le corresponde un valor de señal de 0,220, es este punto. Y por cada par concentración-señal, tengo un punto de esta curva de calibrado, ¿sí? Entonces hago la gráfica señal en función de la concentración, que acá debería ser microgramos, no en miligramos, y obtengo estos puntos, ¿sí? Lo primero que grafico es estos puntos. Entonces, obtengo esos puntos. Esos puntos los puedo relacionar con una línea recta, ¿sí? Que si la grafico en el Excel me puede dar la ecuación de la recta, ¿sí? Esta recta que tenemos acá tiene esta ecuación de la recta. A veces se trabaja con la ecuación de la recta, a veces no. En general, cuando van avanzando, después ya cuando llegan a instrumental, van a trabajar y van a ver que van a trabajar con la ecuación de la recta y con otro montón de parámetros estadísticos. Pero bueno, lo importante acá que entiendan es que una curva de calibrado se va a armar se va a construir a partir de esas soluciones testigo y que voy a relacionar un valor de concentración con un valor de señal, ¿sí? Bien, una vez que tengo la curva de calibrado lista, todavía no sé qué concentración del analito hay en mi muestra. Nuestro objetivo inicial era medir la concentración de metilsulfurometil en una muestra de agua. Tengo la curva de calibrado, pero todavía no sé qué concentración de metilsulfurometil tengo en mi muestra de agua, ¿sí? Y entonces ahora trabajo con la muestra. Entonces, bueno, yo les puse acá pero en realidad estamos trabajando con la muestra de agua. Acá me quedó de otro anterior, ¿sí? Entonces, trabajamos con la muestra de agua. Vamos a sacar. Así no queda confuso. Ahí está. Trabajamos con la muestra de agua superficial. Esta muestra de agua superficial vamos a trabajar, vamos a hacerle, acá dice disolución, pero esta no la vamos a hacer. No lo vamos a disolver. Vamos a ponerle directamente tratamiento adecuado. Es decir,
Le vamos a hacer todo lo que necesitemos a esta muestra de agua que requiera antes de llegar a preparar, ¿sí? Antes de hacer la medida. Y entonces puede ser que requiera un filtrado porque tiene partículas sólidas. Si fueron acá en la postada, tienen agua y justo agarraron un poquito de tierra o había ramitas flotando, cosas así. Bueno, entonces la filtramos, ¿sí? Puede ser que necesitemos hacer una extracción previa del metilsulfurón metil o no. Entonces, le hacemos todo el tratamiento a la muestra que necesitemos. Una vez que la tengamos adecuada para el análisis, la vamos a tratar de la misma manera que tratamos a los testigos. ¿Por qué? Porque como yo voy a usar esta curva de calibrado, ¿sí? Para poder comparar las señales y las concentraciones que tengo en esta curva de calibrado, necesito que la muestra esté preparada de la misma manera que preparé los testigos. ¿Está? Si no, no los podría comparar. Entonces, ¿qué le hacemos? Bueno, supónganse, una vez que hicimos todo lo necesario para adecuar la muestra al análisis, tomamos, por ejemplo, 5 mililitros de muestra, podría ser 2 mililitros, podría ser 1, podría ser cualquier volumen, y agregamos lo mismo que le hicimos a los testigos, los 5 mililitros de acetato de amonio, y lo llevamos al mismo volumen final, en este caso 25 mililitros, ¿sí? Fíjense, le hicimos lo mismo que le hicimos a los testigos. Entonces, de esta manera podemos comparar, ¿sí? Nuestra muestra con las soluciones testigo con las cuales construimos esta curva de calibrado. ¿Está? Una vez que preparé la muestra, la traté igual que a los testigos, mido la señal, ¿sí? Entonces, voy y mido la señal que obtengo para la muestra. Bueno, supónganse que hice este tratamiento, lo hice 3 veces y tengo 3 réplicas, ¿sí? Y entonces, fíjense, obtuve señales ahora, porque justamente lo que yo quiero calcular es la concentración. Entonces, lo que obtuve fueron señales. Y entonces, tengo distintas señales de la muestra que podemos entrar con cada una de estas señales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar con 0,285 y obtenemos un valor de concentración por interpolación, ¿sí? Y podemos entrar con 0,290 y obtener un valor de concentración, y podemos entrar con 0,287 y obtener otro valor de concentración, y luego promediar esos valores de concentración para obtener el resultado final, ¿sí? Pero fíjense que estamos usando la curva de calibrado para obtener la concentración del analito en la muestra, ¿sí? Lo que podemos hacer con la muestra es justamente obtener la señal, pero desconocemos la concentración. Entonces, previamente construimos una curva que me relaciona concentraciones con señales para poder determinar esa concentración incógnita, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, No sabemos. Todavía está dudoso. Bueno, no importa. La idea es que justamente tengan una idea. Por ahí a veces se hace un poco difícil poder explicar cómo se usa una curva de calibrado cuando en realidad nosotros no tenemos ninguna técnica instrumental, no vemos ninguna técnica instrumental y realmente no lo podemos hacer. Cuesta incluso cuando realmente saben de la técnica y pueden hacerlo, más cuesta un poco en el aire. Pero sí les tiene que quedar, aunque sea la idea de qué es una curva. Me interesa que puedan saber qué es una curva de calibrado, qué es una solución testigo, cómo se construye la curva de calibrado, para qué nos sirve finalmente esa curva de calibrado, ¿sí? Entonces, véanlo de nuevo en la clase tranquilo, fíjense sus apuntes y demás, y en función de lo que ustedes tengan ahí, después lo charlamos en las consultas, ¿sí? O lo pueden poner en el foro, no hay problema. Si ya saben que tienen los foros, que al menos hasta fin de cuatrimestre los pueden seguir usando, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar, con esto terminamos la clase.